Las lágrimas del patrón más temido de la región caían sobre el cuello de su caballo agonizante, mientras gritaba que daría toda su fortuna por salvarlo. Miguel, el huérfano descalzo de 12 años que dormía en el granero, se arrodilló junto al animal con manos llenas de plantas del desierto y rechazó el oro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el rancho San Rafael en las tierras áridas del norte de México. Don Rodrigo Valenzuela observaba desde el porche de su hacienda cómo sus trabajadores se movían entre los corrales, sudor brillando en sus espaldas bajo el calor implacable. A sus 62 años, el patrón había construido un imperio ganadero que se extendía por miles de hectáreas, pero en ese momento su rostro curtido mostraba una expresión que sus empleados raramente habían visto: preocupación genuina. Centella no respondió al silbido de don Rodrigo esa mañana. El caballo pura sangre, su compañero de 15 años, permanecía echado en su establo privado, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones irregulares. El animal, que había ganado docenas de competencias, que lo había acompañado en cada inspección de la propiedad, que conocía cada rincón del rancho como su propia sombra, ahora luchaba por mantenerse vivo. «Patrón», llamó Ramón, el capataz, asomándose nerviosamente por la puerta del establo. Sus manos callosas retorcían su sombrero mientras evitaba el contacto visual directo. El doctor Mendoza ya revisó a Centella 2 veces. Dice que no hay nada más que hacer. Don Rodrigo apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. El doctor Mendoza era el veterinario más caro y prestigioso de 3 estados. Si él se rendía, significaba que las esperanzas se agotaban. «¿Dónde está ese incompetente?», rugió don Rodrigo, su voz resonando por todo el establo. Los trabajadores que limpiaban los corrales cercanos se detuvieron, intercambiando miradas nerviosas. Conocían ese tono. Era el mismo que precedía despidos sin previo aviso, castigos severos o, peor aún, la furia descontrolada que había convertido a don Rodrigo en una leyenda temida en toda la región. El doctor Mendoza, un hombre de mediana edad con lentes redondos y un maletín de cuero gastado, salió del establo con expresión grave. Su bata blanca estaba manchada con tierra y sudor. «Don Rodrigo, he hecho todo lo que está en mi poder. La infección es demasiado avanzada. El caballo tiene fiebre alta, deshidratación severa y...» «No quiero excusas», interrumpió el patrón, su voz quebrándose ligeramente. «Quiero resultados. ¿Para qué te pago una fortuna si no puedes salvar a un maldito caballo?» «Patrón, con todo respeto, Centella está muy grave. A veces, incluso con los mejores tratamientos, la naturaleza tiene sus límites». Don Rodrigo entró al establo, sus botas resonando contra el suelo de madera. La luz que se filtraba por las rendijas iluminaba a Centella, echado sobre un lecho de paja fresca. El pelaje negro azabache que solía brillar como obsidiana, ahora estaba opaco, empapado en sudor. Los ojos del animal, normalmente alertas y llenos de vida, estaban vidriosos y apenas respondían a la presencia de su dueño. El patrón se arrodilló junto a su compañero, algo impensable para un hombre que nunca había mostrado debilidad frente a nadie. Su mano temblorosa acarició el cuello del caballo. «No me dejes, viejo amigo», susurró, su voz cargada de una emoción que había mantenido reprimida durante décadas. «Fuiste el único que estuvo conmigo cuando María...» No terminó la frase. Los recuerdos de su difunta esposa, quien había muerto 5 años atrás, lo golpearon con la fuerza de un relámpago. Centella había sido un regalo de María para su aniversario número 30, el último regalo antes de que el cáncer se la llevara.
Desde la puerta del establo, una pequeña figura observaba la escena con ojos oscuros y atentos. Miguel Ángel Sandoval tenía apenas 12 años, pero su mirada reflejaba una madurez impropia para su edad. Sus pies descalzos, endurecidos por años de caminar sobre tierra y piedras, no hacían ruido mientras se acercaba cautelosamente. El niño había llegado al rancho San Rafael hacía 6 meses, huérfano y sin un peso en el bolsillo. Don Rodrigo lo había contratado para limpiar los establos a cambio de comida y un rincón donde dormir en el granero. Miguel nunca se quejaba del trabajo duro ni de las largas jornadas bajo el sol. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba limpiando los corrales, alimentando a los animales y asegurándose de que todo estuviera en orden. «Patrón», la voz suave de Miguel rompió el silencio pesado del establo. Don Rodrigo se giró bruscamente, sus ojos enrojecidos encontrándose con los del muchacho. «¿Qué haces aquí, escuincle? Vuelve a tu trabajo». Miguel no retrocedió ante el tono amenazante. En cambio, dio otro paso adelante, sus ojos fijos en Centella. «Perdone, patrón, pero yo podría intentar ayudarlo». Una risa amarga escapó de los labios de don Rodrigo. «¿Tú? ¿Un mocoso descalzo que limpia estiércol? El mejor veterinario de la región ya se rindió. ¿Y tú crees que puedes hacer algo?» «Mi abuela». Miguel tragó saliva, reuniendo valor. «Mi abuela sabía curar animales. Ella me enseñó sobre las plantas del desierto, sobre remedios que... supersticiones de viejas». Don Rodrigo se levantó abruptamente, el polvo levantándose bajo sus botas. «Largo de aquí antes de que te eche a patadas del rancho». Pero antes de que Miguel pudiera retirarse, Centella emitió un relincho débil, doloroso. El sonido hizo que don Rodrigo se detuviera en seco, como si una mano invisible lo hubiera agarrado del pecho. Se giró para ver a su caballo, cuyas patas temblaban en un intento desesperado por levantarse. El patrón cayó de rodillas nuevamente junto al animal, lágrimas brotando sin control de sus ojos. Los trabajadores que observaban desde afuera del establo nunca habían visto a su jefe llorar. Ramón, el capataz, sintió un nudo en la garganta. El doctor Mendoza bajó la mirada, consciente de su fracaso. «Te doy todo mi oro», gritó don Rodrigo hacia el techo del establo, su voz resonando con desesperación. «Todo, a quien pueda salvarlo, mi fortuna entera si alguien puede curar a Centella». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Hasta que una voz pequeña pero firme rompió la tensión. «Yo acepto, patrón». Miguel dio un paso adelante, sus pies descalzos firmes sobre el suelo del establo. Sus ojos no mostraban codicia ni ambición, solo una determinación tranquila y una certeza que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Don Rodrigo lo miró con incredulidad, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. «¿Qué dijiste, muchacho?» «Dije que acepto, patrón. Déjeme intentar curar a Centella. No quiero su oro, pero si lo curo, quisiera pedirle algo diferente». El doctor Mendoza soltó una risa nerviosa. «Don Rodrigo no puede estar considerando esto seriamente. Este niño no tiene ninguna formación veterinaria, solo cuentos de viejas». Pero el patrón levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos estudiaban el rostro de Miguel, buscando señales de engaño, de falsas esperanzas. Lo que encontró fue algo que no había visto en mucho tiempo: honestidad pura. «¿Qué necesitas?», preguntó don Rodrigo, su voz ronca. Miguel respiró profundo, consciente de que todas las miradas estaban sobre él. «Tiempo, patrón, y permiso para salir a los cerros a recolectar algunas plantas. Necesito 3 horas». Los murmullos comenzaron entre los trabajadores. El doctor Mendoza negó con la cabeza, guardando sus instrumentos en el maletín. «Esto es una pérdida de tiempo. El animal morirá antes del anochecer». Don Rodrigo ignoró al veterinario, sus ojos aún fijos en Miguel. «3 horas», dijo finalmente. «Tienes 3 horas, muchacho.
Si fallas, si mi centella muere por tu culpa... Si falla, no será mi culpa, patrón, interrumpió Miguel con respeto pero firmeza. Ya está muriendo. Solo estoy ofreciendo una última oportunidad. La verdad brutal de esas palabras golpeó a todos los presentes. Don Rodrigo asintió lentamente, apartándose para dejar espacio a Miguel junto a Centella. El niño se arrodilló junto al caballo, pasando su pequeña mano sobre el cuello del animal. Centella giró levemente su cabeza, sus ojos vidriosos enfocándose brevemente en el rostro del muchacho. Por un momento, algo pasó entre el niño y el caballo, una conexión silenciosa que hizo que los pelos de los brazos de todos los presentes se erizaran. «Resistirás, amigo», susurró Miguel al oído de Centella. «Te lo prometo». Luego se levantó, sus pies descalzos ya dirigiéndose hacia la salida del establo. «Ramón», llamó sin girarse. «Por favor, mantenga a Centella hidratado con agua fresca pero en pequeñas cantidades y abran todas las ventanas del establo. Necesita aire fresco». El capataz miró a don Rodrigo, quien asintió débilmente. Mientras Miguel desaparecía entre los cerros que rodeaban el rancho, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El reloj empezaba a correr y con él las esperanzas de salvar a Centella pendían de un hilo más fino que nunca. Lo que nadie sabía era que las siguientes 3 horas cambiarían no solo el destino del caballo, sino el de todos en el rancho San Rafael. Miguel corrió por el camino polvoriento que conducía hacia los cerros, sus pies descalzos golpeando la tierra caliente con un ritmo urgente. El sol de la tarde ardía sobre su espalda, pero él apenas lo notaba. En su mente, las palabras de su abuela Lucía resonaban como una canción antigua, llena de sabiduría y amor. «Recuerda, mijito», le había dicho ella en su lecho de muerte, apenas 6 meses atrás, su mano arrugada aferrando la suya con sorprendente fuerza. Las plantas del desierto guardan secretos que los doctores de la ciudad nunca aprenderán. La tierra nos provee todo lo que necesitamos si sabemos mirar con ojos atentos y corazón agradecido. Miguel había pasado los primeros 11 años de su vida en un pueblo pequeño, a 2 días de camino del rancho San Rafael. Su abuela había sido la curandera del pueblo, respetada y buscada cuando alguien enfermaba o un animal necesitaba ayuda. Desde que Miguel pudo caminar, ella lo llevaba consigo en sus expediciones para recolectar hierbas medicinales. Ahora, mientras ascendía por el sendero rocoso, sus ojos escaneaban el paisaje con la precisión que su abuela le había enseñado. Cada planta, cada arbusto tenía un propósito. La clave era saber cuál y cuándo usarla. Primera regla, Miguel. Recordó la voz de su abuela como si estuviera caminando junto a él. Un animal enfermo con fiebre y temblores necesita algo que enfríe el cuerpo desde adentro. La gobernadora, la que crece en las rocas donde el sol pega más fuerte, esa es tu aliada. Miguel aceleró el paso cuando divisó un grupo de arbustos de gobernadora creciendo entre las piedras. La planta, con sus hojas resinosas y su olor característico, era conocida por sus propiedades medicinales. Su abuela solía hervirla para hacer un té que bajaba la fiebre en humanos y animales por igual. Con cuidado, comenzó a recolectar las hojas más verdes, las más llenas de vida. Su abuela siempre le decía que nunca tomara más de lo necesario, que dejara suficiente para que la planta siguiera creciendo. La tierra nos presta sus regalos, decía ella, pero debemos devolverlos con respeto. Mientras trabajaba, Miguel no pudo evitar que los recuerdos lo inundaran. Recordó la última vez que usó estos conocimientos, justo antes de que su abuela muriera. El burro del vecino estaba agonizando, con síntomas similares a los de Centella: fiebre alta, respiración irregular, incapacidad para levantarse. «Ven, Miguel»,
Su abuela lo había llamado esa noche, su voz débil pero decidida. Te mostraré cómo se hace. Observa bien, porque pronto tendrás que hacerlo solo. Juntos habían preparado el remedio, combinando gobernadora con otra planta que Miguel ahora buscaba desesperadamente, árnica del desierto. La encontró creciendo en una grieta entre las rocas, sus flores amarillas brillando como pequeños soles. La árnica reduce la inflamación, le había explicado su abuela mientras machacaban las flores en un mortero. Cuando un animal está muy enfermo, su cuerpo se inflama por dentro, luchando contra lo que sea que lo esté atacando. Necesitamos ayudar al cuerpo a calmarse para que pueda sanarse. El burro del vecino se había recuperado completamente en 2 días. Miguel recordaba la alegría en el rostro del hombre, las lágrimas de gratitud de su familia. Pero más que eso, recordaba la mirada de orgullo en los ojos de su abuela. «Lo hiciste bien, mijito», le había susurrado ella esa noche, antes de que su condición empeorara. Pero recuerda, no es solo el remedio lo que cura, es la intención, el amor que pones en cada gesto. Los animales sienten eso, las personas también. Una semana después, su abuela había muerto. Miguel se quedó solo en el mundo, sin familia, sin hogar, sin nada excepto los conocimientos que ella le había dejado grabados en el corazón. El sonido de un halcón en lo alto lo trajo de vuelta al presente. Miró hacia el cielo y estimó que había pasado casi 1 hora. Le quedaban 2 más, y aún necesitaba una tercera planta, sábila del desierto, conocida también como Aloe vera silvestre. Descendió por el otro lado del cerro, donde sabía que crecían las plantas de sábila. Las encontró en un pequeño valle protegido del viento, sus hojas gruesas y carnosas almacenando agua en su interior. La sábila era crucial. Su gel ayudaría a que los otros remedios fueran absorbidos mejor y también calmaría cualquier inflamación interna. Cortó 3 pencas grandes, cuidándose de no dañar la planta madre. Mientras trabajaba, notó algo más. Unas flores silvestres de color violeta que su abuela llamaba lágrimas de ángel. Eran raras de encontrar, pero tenían propiedades calmantes poderosas. Si alguna vez tratas a un animal que está sufriendo mucho dolor, le había dicho su abuela, las lágrimas de ángel lo ayudarán a descansar mientras su cuerpo sana. Pero úsalas con cuidado, Miguel. Demasiadas, y el animal dormirá para siempre. Con las manos llenas de plantas, Miguel comenzó su descenso hacia el rancho. Pero el camino de bajada era más peligroso de lo que recordaba. Una roca suelta bajo su pie lo hizo resbalar, y por un momento aterrador sintió que caía por el acantilado. Se aferró a un arbusto en el último segundo, sus rodillas golpeando contra las piedras. Sangre brotó de los cortes, pero Miguel no soltó las plantas que llevaba. Se levantó con dificultad, ignorando el dolor punzante en sus piernas. «No hay tiempo para debilidades», se dijo a sí mismo, repitiendo las palabras que su abuela usaba cuando él se quejaba del cansancio durante sus largas caminatas. La vida de Centella depende de ti. Mientras corría de regreso al rancho, el sol comenzaba a descender más rápido de lo que esperaba. Las sombras de los cerros se alargaban sobre el valle, y Miguel calculó que le quedaba tal vez 1 hora y media antes de que expirara su plazo. Pero tenía las plantas, tenía el conocimiento, y más importante, tenía la determinación de honrar la memoria de su abuela, salvando a ese noble animal. Lo que no sabía era que mientras él recolectaba sus remedios en los cerros, en el rancho San Rafael, las cosas se habían complicado. El estado de Centella había empeorado dramáticamente. Ramón, el capataz, esperaba ansiosamente en la entrada del establo, mirando constantemente hacia los cerros. A su lado, don Rodrigo paseaba de un lado a otro como un león enjaulado,
sus manos temblando cada vez que Centella emitía un gemido de dolor. «Esto fue un error», murmuró el doctor Mendoza, quien había decidido quedarse para documentar lo que él creía sería el inevitable desenlace. «Ese niño nos hizo perder tiempo valioso. Pudimos haber sedado al animal, hacer que su muerte fuera menos dolorosa». Don Rodrigo se giró hacia él con una mirada que hubiera hecho retroceder a cualquier hombre. «Si mi caballo muere antes de que ese muchacho regrese, será la última vez que pongas un pie en mi propiedad. ¿Entendido?». El veterinario asintió nerviosamente, guardando silencio. Mientras tanto, en la cocina de la hacienda, la cocinera del rancho, doña Carmen, preparaba agua caliente. Algo en la convicción del muchacho la había tocado. Había visto esa misma mirada en los ojos de su propia madre, quien también conocía los secretos de las plantas. «Ese niño sabe lo que hace», murmuró a las otras empleadas que la rodeaban. «Yo lo he visto cuidar a los animales estos meses. Tiene un don». «Don o no don», respondió una de las mujeres. «Si falla, don Rodrigo lo despedirá, o peor». Doña Carmen no respondió, pero en su corazón rezaba porque Miguel regresara a tiempo, y regresó. Cuando los trabajadores vieron la pequeña figura corriendo por el camino del rancho, con las piernas sangrando y las manos llenas de plantas, un murmullo recorrió el lugar. Miguel ni siquiera se detuvo a descansar. Fue directo al establo, donde don Rodrigo lo esperaba con una mezcla de esperanza desesperada y escepticismo. «Llegaste», dijo el patrón, su voz ronca. «Te quedan 40 minutos». Miguel asintió, jadeando por la carrera. «Es suficiente», logró decir entre respiraciones, «pero necesito un lugar para preparar el remedio y agua hirviendo». Doña Carmen apareció como por arte de magia, con una olla de agua humeante. «Aquí está, mijito». Miguel le sonrió agradecido, y por un momento vio en los ojos amables de la mujer el mismo cariño que su abuela solía mostrarle. «Ahora», dijo Miguel, depositando cuidadosamente las plantas sobre una mesa limpia, «les mostraré lo que una abuela sabia le enseñó a su nieto descalzo». Todos los presentes se acercaron para observar, algunos con curiosidad, otros con duda, pero todos, absolutamente todos, esperaban un milagro, y Miguel estaba decidido a dárselos. Las manos de Miguel se movían con una precisión que contradecía su corta edad. Sobre la mesa improvisada en un rincón del establo, comenzó a separar las plantas en grupos específicos. Don Rodrigo observaba cada movimiento con ojos de halcón, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura que intentaba ocultar su desesperación. «Primero», dijo Miguel, su voz sorprendentemente firme para un niño de 12 años, «necesito lavar las plantas. ¿Alguien tiene un recipiente con agua limpia?» Doña Carmen apareció inmediatamente con una palangana de cerámica llena de agua fresca. Miguel sumergió las hojas de gobernadora, lavándolas cuidadosamente para eliminar el polvo y la tierra del camino. El doctor Mendoza observaba desde un rincón, sus labios formando una línea delgada de desaprobación. «Esto es absurdo», murmuró el veterinario, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Hierbas del desierto contra una infección que ni siquiera hemos podido diagnosticar correctamente. Don Rodrigo, aún está a tiempo de...». «Silencio», cortó el patrón sin apartar los ojos de Miguel. «El muchacho tiene 35 minutos. Déjenlo trabajar». Ramón, el capataz, se acercó cautelosamente. «¿Qué vas a hacer exactamente, chamaco?». Miguel no levantó la vista mientras continuaba preparando las plantas. «Mi abuela me enseñó que cuando un animal tiene fiebre alta y está débil, su cuerpo está luchando contra algo que lo está envenenando por dentro. El remedio tiene 3 partes. Primero, bajar la fiebre. Segundo, reducir la inflamación. Tercero, ayudar al cuerpo a expulsar lo que sea que lo esté enfermando».
Tomó las hojas de gobernadora y comenzó a machacarlas en un mortero de piedra que doña Carmen había traído de la cocina. El olor resinoso de la planta llenó el establo, penetrante pero no desagradable. La gobernadora, explicó Miguel mientras trabajaba, baja la fiebre. Mi abuela la usaba para todo tipo de fiebres, en personas y animales, pero hay que prepararla correctamente o puede ser demasiado fuerte. Don Rodrigo dio un paso adelante, su escepticismo luchando contra la desesperación. ¿Y si es demasiado fuerte? ¿Y si lo empeoras? Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los del patrón sin pestañear. Entonces Centella morirá, patrón, pero ya se está muriendo. Al menos así tiene una oportunidad. La brutal honestidad del niño dejó a todos en silencio. Incluso el doctor Mendoza tuvo que admitir, aunque solo para sí mismo, que el muchacho tenía razón. Sin intervención, el caballo no sobreviviría la noche. Miguel vertió agua hirviendo sobre las hojas machacadas de gobernadora, creando una infusión oscura que comenzó a llenar el establo con su aroma medicinal. Mientras la mezcla reposaba, tomó las flores de árnica y comenzó a trabajar con ellas. La árnica, continuó explicando, sus manos moviéndose con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces, reduce la hinchazón por dentro. Cuando el cuerpo está enfermo, todo se inflama. Es como cuando te golpeas y se hace un moretón, pero por dentro. ¿Dónde aprendió todo esto un niño como tú? Y preguntó uno de los trabajadores que se había acercado a observar. Varios otros se habían reunido alrededor de la mesa, fascinados a pesar de sí mismos. Mi abuela Lucía, respondió Miguel con una sonrisa triste mientras machacaba las flores amarillas. Ella era curandera en mi pueblo. La gente venía de muy lejos cuando alguien se enfermaba. Los doctores decían que era suerte, pero ella decía que era escuchar lo que la tierra nos enseña. Doña Carmen se secó discretamente una lágrima. Había algo en la forma en que el niño hablaba de su abuela que le recordaba su propia infancia, cuando las curanderas eran respetadas como guardianas de conocimientos antiguos. Miguel mezcló el agua de árnica con la infusión de gobernadora, creando un líquido de color ámbar oscuro. Luego tomó las pencas de sábila y con un cuchillo afilado que Ramón le prestó, comenzó a extraer el gel transparente del interior. La sábila, explicó mientras trabajaba, ayuda a que todo lo demás funcione mejor. También calma el estómago y los intestinos. Si Centella está tan débil, probablemente no ha comido ni bebido bien en días. No ha comido en 3 días, confirmó don Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente. Apenas toma agua. Miguel asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Mezcló el gel de sábila con las otras infusiones, creando una mezcla espesa que brillaba a la luz de las lámparas del establo. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó las flores violetas que había recolectado al final de su expedición y las sostuvo con reverencia. Lágrimas de ángel, dijo suavemente. Mi abuela decía que estas flores solo crecen donde ha caído el sufrimiento de alguien que amó mucho. Son muy raras. ¿Para qué sirven?, preguntó don Rodrigo, acercándose más. Para el dolor, respondió Miguel. Centella está sufriendo mucho, ¿verdad? Puedo verlo en sus ojos. Estas flores lo ayudarán a descansar mientras su cuerpo sana, pero... ¿Pero qué?, urgió el patrón. Pero hay que usar la cantidad exacta. Demasiadas y dormirá para siempre, muy pocas y no funcionarán. El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Mendoza se adelantó, su escepticismo temporalmente superado por la curiosidad profesional. ¿Cómo sabes cuánto usar? Miguel cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, había en ellos una certeza que parecía venir de un lugar mucho más antiguo que sus 12 años. Mi abuela me lo mostró antes de morir.
Me dijo, cuenta los latidos del corazón del animal. 3 flores por cada 100 latidos. Centella es grande y fuerte, aunque esté enfermo. Usaré 9 flores, no más, no menos. Con cuidado casi ceremonial, Miguel separó exactamente 9 flores y las machacó suavemente antes de agregarlas a la mezcla. El líquido tomó un tono ligeramente más oscuro, casi púrpura en ciertos ángulos de la luz. «Ya está listo», anunció Miguel, mirando el reloj de pared del establo. Le quedaban 20 minutos del plazo original, pero antes de dárselo a Centella, necesito hacer algo más. «¿Qué más?», preguntó don Rodrigo, la impaciencia y el miedo mezclándose en su voz. Miguel se acercó al caballo, que yacía inmóvil excepto por el irregular subir y bajar de sus flancos. Se arrodilló junto a la cabeza del animal y con una ternura que sorprendió a todos los presentes, comenzó a acariciar suavemente el cuello de Centella. «Hola, amigo», susurró Miguel, su voz tan baja que solo el caballo podía escucharla claramente. «Sé que te duele, sé que estás cansado, pero necesito que confíes en mí, ¿sí? Necesito que bebas esto y que luches un poco más». Para asombro de todos, Centella abrió sus ojos vidriosos y giró ligeramente su cabeza hacia Miguel. Un pequeño relincho escapó de su garganta, tan débil que apenas se escuchó, pero estaba ahí. «Lo hiciste bien», murmuró don Rodrigo, su voz cargada de emoción. «Él te está escuchando». Miguel asintió, sin apartar su mirada del caballo. Los animales entienden más de lo que la gente cree. Mi abuela decía que ellos sienten nuestras intenciones, nuestro corazón. Por eso el remedio solo funciona si realmente quieres ayudar. Se volvió hacia doña Carmen. «¿Puede traerme un embudo limpio y un trapo suave?». La cocinera corrió a buscar lo solicitado, mientras Miguel continuaba hablándole suavemente a Centella, preparando al animal para lo que vendría. Cuando doña Carmen regresó, Miguel tomó el embudo y comenzó a verter lentamente la mezcla medicinal en la boca del caballo. «Despacio», murmuró para sí mismo, recordando las instrucciones de su abuela. «Muy despacio, para que no se ahogue». Centella al principio resistió, pero la voz calmada de Miguel y sus caricias constantes lo tranquilizaron lo suficiente como para tragar el líquido. Tomó casi 10 minutos administrar toda la dosis, cada segundo sintiendo como una eternidad para don Rodrigo y los demás observadores. Cuando terminó, Miguel se sentó en la paja junto al caballo, agotado pero satisfecho. «Ya está», dijo simplemente. «Ahora solo podemos esperar». «¿Cuánto tiempo?», preguntó don Rodrigo, su voz apenas un susurro. Miguel miró hacia la ventana del establo, donde las últimas luces del día se desvanecían. «Mi abuela decía que si iba a funcionar, veríamos los primeros signos antes del amanecer. La fiebre debería bajar primero. Luego, si tiene suerte, Centella intentará levantarse». Don Rodrigo se dejó caer en un banco cercano, súbitamente agotado por las horas de tensión. «Entonces esperaremos», dijo, su mirada fija en su amado caballo. «Todos esperaremos». Y así, mientras la noche caía sobre el rancho San Rafael, un grupo improbable montaba vigilia, un patrón rico y temido, un niño descalzo con las manos llenas de conocimiento antiguo, una cocinera bondadosa, un capataz leal, un veterinario escéptico y varios trabajadores que se negaban a irse a dormir, todos esperando ver si las lágrimas de Ángel realmente podían obrar milagros. La noche se extendía sobre el rancho San Rafael como un manto pesado. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo el desierto puede ofrecer, pero nadie dentro del establo las miraba. Todas las miradas estaban fijas en Centella, cuya respiración seguía siendo irregular, pero quizás, solo quizás, un poco menos laboriosa que antes. Don Rodrigo se había negado rotundamente a abandonar el establo.
Sentado en un banco de madera que Ramón había traído, el patrón mantenía los ojos fijos en su caballo. Sus manos, que normalmente se ocupaban firmando contratos y contando dinero, ahora descansaban temblando sobre sus rodillas. Miguel se había quedado dormido en la paja, junto a Centella. El agotamiento de la carrera a los cerros y la tensión emocional finalmente lo habían vencido. Su pequeño cuerpo se levantaba y caía con respiraciones profundas de sueño infantil, una mano aún extendida tocando suavemente el cuello del caballo. «Debería llevarlo a dormir en una cama decente», murmuró doña Carmen, quien había traído café caliente y pan dulce para los que permanecían despiertos. «El pobre niño está exhausto». «Déjalo», respondió don Rodrigo sin apartar los ojos de Centella. Su voz, normalmente dura como el pedernal, sonaba extrañamente suave. «Se ganó el derecho de quedarse». El doctor Mendoza, quien también había decidido quedarse, se acercó a revisar al caballo por enésima vez. Colocó su mano sobre el cuello de Centella, sintiendo su temperatura. Su ceño se frunció, pero esta vez no con desaprobación, sino con algo que parecía confusión genuina. «Es imposible», murmuró, sacando un termómetro de su maletín. Esperó unos minutos y luego revisó la lectura bajo la luz de la lámpara. Sus ojos se ensancharon. Don Rodrigo, la fiebre ha bajado casi 2 grados. El patrón se levantó de golpe, casi derribando su banco. «¿Qué? La fiebre está bajando», repitió el doctor Mendoza, su voz mezclando incredulidad con algo que casi parecía respeto. «No puedo explicarlo científicamente, pero los hechos son innegables. El caballo está respondiendo al tratamiento». Un murmullo de asombro recorrió el grupo de trabajadores que aún permanecían despiertos. Ramón se persignó, susurrando una oración de agradecimiento. Doña Carmen sonrió mientras lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Don Rodrigo se acercó a Centella, cayendo de rodillas junto al animal. Con manos temblorosas, tocó el cuello de su caballo, sintiendo la temperatura. Era cierto, Centella aún estaba caliente, pero no con ese calor abrasador que había tenido durante los últimos 3 días. «Viejo amigo», susurró el patrón, su voz quebrándose. «Estás luchando. Sabía que lo harías». Fue entonces cuando don Rodrigo notó realmente a Miguel por primera vez esa noche. El niño dormía con una expresión de paz absoluta en su rostro sucio, sus pies descalzos, mostrando las cicatrices de años de caminar sobre tierra dura, sus manos pequeñas pero callosas por el trabajo. «¿Cuánto tiempo lleva el muchacho trabajando aquí?», preguntó el patrón, dirigiéndose a Ramón. El capataz se rascó la cabeza. «Unos 6 meses, patrón. Llegó al rancho en marzo, justo después de las lluvias. Venía de algún pueblo del sur, creo. No habla mucho de su pasado. ¿Y su familia?» «No tiene a nadie», intervino doña Carmen. «Una tarde me lo encontré llorando detrás de la cocina. Me contó que su abuela acababa de morir y que no tenía a dónde ir. Le di de comer y le sugerí que hablara con usted para buscar trabajo». Don Rodrigo sintió una punzada de algo incómodo en su pecho. ¿Culpa? ¿Remordimiento? No recordaba haber contratado personalmente al niño. Probablemente Ramón lo había puesto a trabajar sin consultarle, algo que el capataz hacía frecuentemente con los trabajadores menores. «¿Le pagamos?», preguntó el patrón, aunque temía conocer la respuesta. Ramón tosió incómodo. «Bueno, patrón, es solo un niño. Le damos comida y un lugar donde dormir en el granero. Pensé que eso era suficiente». «No es suficiente», cortó don Rodrigo, su voz endureciéndose. Pero esta vez, la dureza no era de crueldad, sino de determinación. «Mañana arreglaremos eso. Si el muchacho tiene el conocimiento para salvar a mi Centella, merece más que sobras y un rincón en el granero». El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido que hizo que todos contuvieran la respiración.
Centella había emitido un relincho. No era fuerte, apenas un susurro de su habitual voz poderosa, pero era un relincho. El primer sonido real de vida que el caballo había hecho en días. El ruido despertó a Miguel, quien se incorporó sobresaltado, desorientado por un momento. Sus ojos buscaron inmediatamente a Centella, y al ver al caballo moviendo ligeramente su cabeza, una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Está respondiendo», dijo Miguel, su voz ronca por el sueño pero llena de alegría. «La fiebre está bajando, ¿verdad?» «Sí», confirmó don Rodrigo, mirando al niño con una expresión que sus empleados nunca habían visto antes. «Tu remedio está funcionando, muchacho». Miguel se levantó, sacudiendo la paja de su ropa. Se acercó a Centella y colocó su oreja contra el pecho del animal, escuchando. «Su corazón late más fuerte», anunció después de un momento. «Ya no es tan errático. Eso es buena señal». «¿Qué más necesita?», preguntó don Rodrigo, súbitamente ansioso por hacer algo, cualquier cosa para ayudar. «Tiempo», respondió Miguel con sabiduría impropia de su edad. «Y más del remedio en unas horas. Mi abuela siempre decía que la curación es como plantar una semilla. Tú pones la semilla en la tierra, la riegas, pero luego debes ser paciente y dejar que la naturaleza haga su trabajo». El doctor Mendoza, quien había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «¿Sabes algo, muchacho? Tu abuela era una mujer muy sabia, y tú tienes un don que las universidades no pueden enseñar». Miguel lo miró sorprendido. Era la primera vez que el veterinario le hablaba sin desdén. «Mi abuela decía que no es un don, señor doctor. Es simplemente prestar atención a lo que la tierra y los animales nos enseñan». «Tal vez», respondió el doctor Mendoza, «pero en mis años de práctica he conocido a muchos veterinarios con títulos impresionantes que no tienen ni una fracción de tu intuición». Don Rodrigo se levantó y caminó hacia una esquina del establo, su espalda hacia todos. Ramón y doña Carmen intercambiaron miradas preocupadas. Conocían esa postura. Era la que el patrón adoptaba cuando las emociones amenazaban con abrumarlo. «María», susurró el patrón al vacío, su voz tan baja que solo quienes estaban muy cerca podían escucharla. «María, te hubiera gustado este muchacho. Él tiene ese mismo don que tú siempre admirabas en la gente simple del pueblo, esa bondad que yo nunca tuve». Miguel, sin entender completamente lo que escuchaba, sintió la tristeza en la voz del patrón. Se acercó tímidamente. «¿Patrón?». Don Rodrigo se giró, secándose rápidamente los ojos con el dorso de su mano. «Sí, muchacho, Centella va a estar bien», dijo Miguel con convicción absoluta. «Puedo sentirlo. Su espíritu es fuerte, igual que el suyo». Algo en esas palabras sencillas rompió la última barrera que don Rodrigo había mantenido alrededor de su corazón desde la muerte de su esposa. Se arrodilló frente a Miguel, colocándose al nivel de los ojos del niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó el patrón, dándose cuenta de que en 6 meses nunca se había molestado en preguntar. «Miguel Ángel Sandoval, patrón. Pero todos me dicen solo Miguel». «Miguel», repitió don Rodrigo saboreando el nombre. «Cuando Centella se recupere completamente, quiero que sepas que cumplir lo que prometí. Te daré todo mi oro si lo deseas». Miguel negó con la cabeza. «No quiero su oro, patrón». «Entonces, ¿qué quieres?». El niño miró sus pies descalzos por un momento, reuniendo valor. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una determinación que había heredado de su abuela. «Quiero ir a la escuela», dijo simplemente, «y quiero seguir cuidando de los animales del rancho. Mi abuela siempre decía que el conocimiento sin educación es como un árbol sin raíces. Puede crecer, pero nunca será tan fuerte como podría ser». Don Rodrigo sintió que algo se movía en su interior, algo que había estado dormido durante años. Extendió su mano hacia Miguel, y el niño
la tomó sin dudar. «Trato hecho», dijo el patrón, su voz firme. «Y Miguel, gracias. Gracias por darle a mi viejo amigo una segunda oportunidad». Mientras el reloj del establo marcaba las 3 de la mañana, Centella volvió a emitir otro relincho, esta vez un poco más fuerte. El amanecer aún estaba a horas de distancia, pero en ese establo algo más que un caballo estaba comenzando a sanar. El corazón endurecido de un patrón rico comenzaba a recordar lo que significaba ser humano. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las ventanas del establo cuando sucedió. Miguel, quien había permanecido despierto toda la noche monitoreando a Centella cada hora, estaba preparando la segunda dosis del remedio cuando escuchó un sonido que hizo que su corazón saltara, el inconfundible ruido de cascos contra el suelo de madera. «¡Patrón!», gritó Miguel, sus ojos fijos en Centella. «Está intentando levantarse». Don Rodrigo, quien se había quedado dormido reclinado contra la pared del establo, se despertó de golpe. Lo que vio lo dejó paralizado. Centella, el caballo que hacía menos de 12 horas había estado al borde de la muerte, estaba haciendo esfuerzos visibles por incorporarse. El doctor Mendoza corrió hacia el animal con su estetoscopio, mientras Ramón y los otros trabajadores que habían permanecido en vigilia se acercaban con cautela, como si temieran que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «Despacio, amigo», susurró Miguel, colocándose junto a la cabeza de Centella. «Despacio, no te apures, tu cuerpo todavía está débil». Pero Centella, con la obstinación característica de los caballos de pura sangre, parecía decidido a ponerse de pie. Sus patas delanteras temblaban con el esfuerzo, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no estaban vidriosos y sin vida, ahora brillaban con determinación. «Es increíble», murmuró el doctor Mendoza, escuchando atentamente el corazón del caballo. «Su frecuencia cardíaca está casi normalizada. La respiración es más profunda, más regular. Esto es extraordinario». Con un último esfuerzo que hizo que todos contuvieran el aliento, Centella logró ponerse de pie sobre sus 4 patas. Se tambaleó ligeramente. Pero Miguel estaba ahí, su pequeña mano apoyada en el cuello del animal, ofreciendo estabilidad tanto física como emocional. Don Rodrigo se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. Lágrimas corrían libremente por su rostro curtido mientras extendía una mano temblorosa hacia su compañero de 15 años. Centella giró su cabeza hacia su dueño y en un momento que nadie en ese establo olvidaría jamás, apoyó suavemente su hocico contra el pecho del patrón. «Lo lograste, viejo amigo», sollozó don Rodrigo, abrazando el cuello del caballo. «Lo lograste». «No, patrón», dijo Miguel suavemente, una sonrisa tímida en su rostro sucio. «Él lo logró. Yo solo le di las herramientas. La fuerza para luchar vino de él y de su amor por usted». Doña Carmen, quien había estado observando desde la puerta con un delantal lleno de lágrimas de alegría, se persignó. «Es un milagro», susurró. «Un verdadero milagro». «No es un milagro», intervino el doctor Mendoza, aunque su voz carecía de su habitual arrogancia. «Es medicina, antigua, sí, no convencional, ciertamente, pero medicina al fin y al cabo. Y este muchacho», señaló a Miguel, «tiene un talento que yo pasé años en la universidad sin desarrollar. El sol había salido completamente ahora, bañando el interior del establo con luz dorada. Los trabajadores comenzaron a reunirse en la entrada, habiendo escuchado las noticias de boca en boca. Un murmullo de asombro recorrió el grupo cuando vieron a Centella de pie, aunque débil, claramente vivo y en proceso de recuperación. «¡El chamaco lo hizo!», gritó uno de los peones. «El niño descalzo curó al caballo del patrón». «No es cualquier niño», corrigió Ramón, colocando una mano orgullosa sobre el hombro de Miguel. «Este es Miguel, y más les vale que todos lo recuerden. Le debe la vida a Centella y el patrón le debe... bueno, le debe todo».
Don Rodrigo finalmente se separó de Centella, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. Se giró hacia Miguel con una expresión que mezclaba gratitud, respeto y algo más profundo. «Miguel», dijo el patrón, su voz clara y firme a pesar de la emoción. «Hice una promesa anoche. Dije que te daría todo mi oro si salvas a Centella, pero tú rechazaste el oro y pediste educación y la oportunidad de seguir cuidando a los animales». Miguel asintió, súbitamente nervioso ante la atención de todos. «Pues bien», continuó don Rodrigo, «tendrás eso y más. A partir de hoy, ya no trabajarás limpiando establos por comida y un rincón en el granero. Vivirás en la casa principal, en una habitación propia, irás a la mejor escuela de la región y yo pagaré todos tus gastos». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo de trabajadores. Don Rodrigo Valenzuela, conocido por su tacañería y dureza, ofreciendo tal generosidad, era algo inaudito. «Pero hay más», agregó el patrón, y ahora su voz temblaba ligeramente. «Quiero nombrarte encargado de los animales del rancho. Trabajarás junto al doctor Mendoza, aprendiendo de él mientras él aprende de ti. Y cuando termines la escuela, si así lo deseas, te pagaré los estudios en la universidad para que te conviertas en veterinario». Miguel abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué hace todo esto por mí, patrón?». Don Rodrigo se arrodilló frente al niño, colocándose nuevamente a su nivel. «Porque en una noche, un niño descalzo me enseñó algo que había olvidado. Me enseñó que el verdadero valor no está en el oro que acumulamos, sino en el conocimiento que compartimos y en la bondad que mostramos. Tu abuela te crió bien, Miguel, y yo quiero honrar su memoria ayudándote a ser todo lo que ella soñó que fueras». Miguel se lanzó a los brazos de don Rodrigo, llorando abiertamente. El patrón, ese hombre que había sido temido y respetado por su dureza, abrazó al niño con una ternura que no había mostrado desde los días en que su esposa María aún vivía. Los trabajadores del rancho observaban en silencio, testigos de una transformación que ninguno había creído posible. El doctor Mendoza se quitó los lentes y los limpió, aunque todos sabían que era para ocultar sus propias lágrimas. «Hay una condición», dijo don Rodrigo, separándose ligeramente de Miguel, pero manteniendo sus manos sobre los hombros del niño. Miguel lo miró expectante, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Debes enseñar lo que sabes», continuó el patrón. «Tu abuela te dio un regalo, el conocimiento de cómo curar usando lo que la tierra provee. Ese conocimiento no debe morir contigo. Quiero que enseñes a otros, que compartas lo que sabes con quien quiera aprender». «Mi abuela siempre decía lo mismo», respondió Miguel con una sonrisa. «Decía que el conocimiento que no se comparte es como agua en el desierto. Puede salvar vidas, pero solo si se permite que fluya hacia donde se necesita». «Sabia mujer», asintió don Rodrigo, levantándose y dirigiéndose a todos los presentes. «Y ahora, que esto quede claro para todos. Miguel no es solo un empleado más del rancho San Rafael, es familia». La última palabra resonó en el establo como una campana. Ramón sonrió ampliamente. Doña Carmen se cubrió la boca con las manos, las lágrimas rodando libremente. Incluso los trabajadores más duros sintieron un nudo en la garganta. «Ahora», dijo don Rodrigo, volviendo su atención a Centella, quien observaba la escena con lo que podría jurar era comprensión en sus ojos. «¿Qué necesita mi viejo amigo para recuperarse completamente?». Miguel se limpió la cara y volvió al modo profesional, aunque una sonrisa permanecía en sus labios. «Necesita descanso, agua fresca en pequeñas cantidades cada hora y comida ligera, nada pesado todavía. Hierbas frescas mezcladas con un poco de avena remojada
sería perfecto. «Doña Carmen», llamó don Rodrigo, «¿puede preparar eso?» «Ya voy, patrón», respondió la cocinera, prácticamente corriendo hacia la cocina. «Y otra dosis del remedio esta noche», continuó Miguel, observando cuidadosamente a Centella. «Mañana podría no necesitarlo más, pero hoy todavía es prudente». El doctor Mendoza se acercó a Miguel con su maletín. «¿Me permites observar cómo preparas la siguiente dosis?» «Me gustaría documentarlo, con tu permiso. Creo que hay mucho que la medicina moderna podría aprender de estos métodos tradicionales». Miguel miró al veterinario sorprendido. Luego asintió entusiastamente. «Por supuesto, doctor. Mi abuela siempre decía que la sabiduría antigua y el conocimiento nuevo no deberían pelear, sino trabajar juntos». Mientras el sol continuaba subiendo en el cielo, trayendo un nuevo día al rancho San Rafael, algo más que la salud de un caballo había sido restaurado. En ese establo, bajo la mirada agradecida de Centella, una lección antigua pero siempre relevante había sido reaprendida: que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en bondad, conocimiento compartido y en la capacidad de reconocer el valor en aquellos que el mundo a menudo ignora. Y para un niño descalzo que había llegado al rancho sin nada más que el conocimiento de su abuela y un corazón lleno de compasión, ese amanecer marcaba el comienzo de una vida completamente nueva. 3 días habían pasado desde aquella noche milagrosa. Centella ahora caminaba por los corrales con su antiguo paso elegante, aunque Miguel insistía en que aún necesitaba días más de descanso antes de que don Rodrigo pudiera montarlo. El patrón había obedecido cada instrucción del muchacho sin cuestionar, algo que había dejado a todos en el rancho murmurando entre sorprendidos y divertidos. La transformación de Miguel había sido igualmente notable. La habitación que don Rodrigo le había asignado en la casa principal había sido antes el cuarto de costura de María, lleno de luz natural y con vista a los establos. Doña Carmen había pasado todo un día limpiándola y decorándola, incluso colocando cortinas nuevas y una colcha tejida a mano. «No puedo aceptar todo esto», había protestado Miguel cuando vio la habitación por primera vez, sus ojos recorriendo la cama de verdad, el armario de madera tallada, el escritorio junto a la ventana. «Es demasiado, patrón». «Tonterías», había respondido don Rodrigo, aunque su voz sonaba más suave que de costumbre. María hubiera insistido. Ella siempre decía que esta casa era demasiado grande para un viejo terco. Necesita la risa de un niño, el ruido de pasos jóvenes. Ahora, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y púrpura, Miguel se sentaba en el porche de la casa principal junto a don Rodrigo. Era una escena impensable, apenas una semana atrás. El patrón más temido de la región, compartiendo limonada con un niño descalzo, ambos observando cómo Centella pastaba tranquilamente en el corral cercano. «Mañana empiezas la escuela», dijo don Rodrigo, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Miguel asintió, aunque sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su camisa nueva. Doña Carmen había insistido en llevarle 3 mudas completas de ropa, pantalones, camisas, incluso zapatos, aunque Miguel aún se sentía extraño usándolos. «¿Estás nervioso?», preguntó el patrón, notando la inquietud del muchacho. «Un poco», admitió Miguel. «Nunca he ido a una escuela de verdad. Mi abuela me enseñó a leer y escribir y sé matemáticas básicas, pero ¿y si los otros niños se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente?». Don Rodrigo soltó una risa, algo que también era nuevo para todos los que lo conocían. «Miguel, acabas de hacer algo que el veterinario más caro de 3 estados no pudo hacer. Salvaste la vida de mi caballo con plantas del desierto y el conocimiento de tu abuela. Créeme, eres más que suficientemente inteligente. Pero eso es diferente»,
insistió Miguel. Eso lo aprendí con mi abuela. La escuela es libros, maestros, cosas que nunca he... Y lo aprenderás, interrumpió don Rodrigo firmemente. ¿Cómo aprendiste sobre las plantas? Con paciencia, dedicación y ese corazón noble que tienes. En ese momento, un auto polvoriento se detuvo frente a la casa. Del vehículo descendió un hombre elegantemente vestido, con un traje que claramente no era de la región. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y sus lentes reflejaban la luz del atardecer. «Don Rodrigo», llamó el hombre acercándose al porche. «Soy el profesor Sebastián Mora, director de la Escuela Estatal Benito Juárez». Don Rodrigo se levantó para saludar al visitante, indicándole que tomara asiento. Miguel hizo ademán de retirarse, pero el patrón lo detuvo con un gesto. «Quédate, Miguel. Esto te concierne a ti». El profesor Mora se sentó, aceptando el vaso de limonada que doña Carmen le ofreció. «He venido personalmente porque las noticias sobre lo que sucedió aquí han corrido como pólvora por todo el pueblo. Un niño que curó al caballo de don Rodrigo Valenzuela usando remedios antiguos». «No fue solo yo», dijo Miguel rápidamente. «Fue el conocimiento de mi abuela y la fuerza de Centella y la humildad también», interrumpió el profesor Mora con una sonrisa. «Eso es bueno. Don Rodrigo, he venido a hablar sobre la educación de Miguel. Entiendo que comenzará mañana en nuestra escuela». «Así es», confirmó el patrón. «Quiero que tenga la mejor educación posible». El profesor Mora asintió, pero su expresión se volvió seria. «Debo ser honesto con ustedes. La situación en la escuela puede ser complicada para Miguel». «¿Complicada?», don Rodrigo se tensó. «¿Por qué?». «Porque Miguel no encaja en las categorías habituales», explicó el profesor. «Es mayor que los niños de primer año, pero no ha tenido educación formal. Algunos padres ya están expresando preocupaciones». «¿Qué tipo de preocupaciones?». La voz de don Rodrigo adquirió ese tono peligroso que sus empleados conocían bien. El profesor Mora se aclaró la garganta incómodo. «Dicen que es un niño de la calle, que no pertenece a una escuela para niños decentes. Algunos están amenazando con retirar a sus hijos si Miguel asiste». El silencio que siguió fue pesado. Miguel sintió que su estómago se hundía. Lo sabía. Había sabido que esto pasaría. Gente como él no pertenecía a lugares como esa escuela. «Ya veo», dijo don Rodrigo, su voz peligrosamente calmada. «¿Y usted, profesor Mora? ¿Qué piensa usted?». El director los miró a ambos antes de responder. «Pienso que esos padres son unos tontos. Pienso que un niño que tiene el conocimiento y la compasión para salvar una vida es exactamente el tipo de estudiante que nuestra escuela necesita. Pero también soy realista, don Rodrigo. La política escolar, los donantes...». «Dígame, profesor», interrumpió don Rodrigo, inclinándose hacia adelante. «¿Quién es el mayor donante de su escuela?». El profesor Mora parpadeó, confundido por el cambio de tema. «Bueno, usted lo es, don Rodrigo. Su contribución anual mantiene el programa de libros y...». «Exacto. Y ahora mi contribución se triplicará con una condición. Miguel será tratado con el mismo respeto que cualquier otro estudiante. Si algún padre tiene problema con eso, puede retirar a su hijo. Pero le garantizo que sin mi apoyo financiero, esa escuela tendría dificultades para mantenerse abierta». Miguel miró a don Rodrigo con los ojos muy abiertos. El profesor Mora se ajustó los lentes, procesando lo que acababa de escuchar. «Don Rodrigo, no creo que las amenazas sean...». «No es una amenaza», cortó el patrón. «Es un hecho. Miguel ha demostrado más sabiduría y valor en una noche que muchos de esos niños privilegiados mostrarán en toda su vida. Si su escuela no puede reconocer eso, entonces no es la institución que yo creía que era». El profesor Mora se quedó en silencio por un largo momento.
Luego, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Sabe, don Rodrigo, siempre pensé que usted era un hombre duro y sin corazón. Me alegra haber estado equivocado». «No estaba equivocado», respondió don Rodrigo, mirando a Miguel con algo que podría haber sido afecto paternal. «Este muchacho simplemente me recordó que tenía uno». El profesor Mora se levantó, extendiendo su mano primero a don Rodrigo, luego a Miguel. «Entonces está decidido. Miguel, mañana a las 8 en punto te espero en mi oficina. Haremos una evaluación para ver en qué año te colocaremos y comenzarás tus clases». «Y Miguel», agregó, su voz volviéndose más suave, «no permitas que nadie te haga sentir menos por de dónde vienes. Tu historia es una de las que deberíamos contar con orgullo». Después de que el profesor se fuera, Miguel y don Rodrigo permanecieron en el porche observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Patrón», dijo Miguel finalmente, «usted no tenía que hacer eso. No quiero causarle problemas». «Tú no causas problemas, Miguel», respondió don Rodrigo. «Los problemas ya estaban ahí, ocultos bajo capas de hipocresía y prejuicio. Tú simplemente los hiciste visibles». «Mi abuela decía algo similar», recordó Miguel. «Decía que la verdad es como el sol. Aunque la gente cierre los ojos, sigue estando ahí, brillando». Don Rodrigo asintió, una sonrisa triste en su rostro. «Tu abuela habría sido una gran amiga de María. Las dos compartían esa misma sabiduría. ¿Puedo preguntarle algo, patrón?» «Por supuesto. ¿Por qué hace todo esto por mí? Sé que está agradecido por Centella, pero esto es mucho más que eso». Don Rodrigo tardó en responder, sus ojos perdidos en el horizonte donde el último rastro de luz solar desaparecía. «Porque cuando María murió, juré que nunca dejaría entrar a nadie más en mi vida. Construí muros alrededor de mi corazón, altos y gruesos. Me volví duro, cruel incluso. Pensé que así no volvería a sufrir». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Pero entonces llegó un niño descalzo que me mostró que esos muros no me protegían del dolor, solo me aislaban de la vida. María hubiera querido que ayudara a alguien como tú, Miguel, y honestamente creo que tú me estás ayudando a mí más de lo que yo te ayudo a ti». Miguel no supo qué decir a eso, así que simplemente tomó la mano áspera de don Rodrigo entre las suyas pequeñas. No necesitaban palabras. En ese momento, bajo las estrellas del desierto, dos almas solitarias habían encontrado familia en el lugar menos esperado. Lo que ninguno sabía era que los desafíos que vendrían pondrían a prueba esa nueva relación de formas que aún no podían imaginar. El primer día de Miguel en la escuela estatal Benito Juárez comenzó con miradas de curiosidad, de desprecio, de burla apenas disimulada. Ramón lo había llevado en la camioneta del rancho, y cuando Miguel descendió del vehículo con su mochila nueva y sus zapatos aún incómodos, sintió el peso de docenas de ojos sobre él. «Ánimo, chamaco», le había dicho Ramón antes de partir. «Recuerda lo que le hiciste a ese caballo. Si pudiste vencer a la muerte, puedes vencer a unos niños presumidos». Pero mientras Miguel caminaba hacia la entrada de la escuela, no estaba tan seguro. Los otros estudiantes vestían uniformes impecables, sus zapatos brillaban, sus mochilas eran de marcas que él nunca había visto. Algunos susurraban entre ellos, señalándolo discretamente. «Ese es», escuchó a una niña decir a sus amigas. «El huérfano que don Rodrigo recogió. Mi mamá dice que antes vivía en la calle. Mi papá dice que es una vergüenza que lo dejen entrar aquí», agregó otro niño, «que va a bajar el nivel de la escuela». Miguel apretó los puños dentro de sus bolsillos, pero continuó caminando, recordando las palabras de su abuela. «Cuando la gente te juzga sin conocerte, mijito, es porque tienen miedo de lo que tú representas. Tú simplemente sigue caminando con la cabeza en alto.
El profesor Mora lo esperaba en su oficina, como había prometido. La evaluación duró 2 horas, durante las cuales Miguel demostró que, aunque su educación formal había sido limitada, su abuela le había enseñado bien. Podía leer con fluidez, su caligrafía era sorprendentemente elegante y sus conocimientos de matemáticas, aunque básicos, eran sólidos. «Impresionante», dijo el profesor Mora, revisando las hojas de respuestas. «Te colocaré en 4º año. Tendrás que trabajar duro para ponerte al nivel en algunas materias, pero creo que lo lograrás». La maestra de 4º año, la señorita Teresa Fuentes, era una mujer de mediana edad con cabello recogido en un moño apretado y una expresión que sugería que no se dejaba intimidar fácilmente. Cuando Miguel entró al salón, guiado por el profesor Mora, el murmullo de voces se detuvo abruptamente. «Clase», anunció la señorita Fuentes, «este es Miguel Sandoval. Será su nuevo compañero. Espero que lo reciban con respeto y amabilidad». Miguel escaneó el salón, buscando un lugar donde sentarse. Había un asiento vacío en la parte de atrás, y comenzó a dirigirse hacia allá cuando una voz lo detuvo. «¿Es cierto que antes vivías en un establo?», preguntó un niño alto y robusto con uniforme impecable. Varios niños rieron. «Carlos», advirtió la señorita Fuentes, su voz afilada. «Ese comentario fue innecesario». «Solo pregunto, maestra», respondió Carlos con falsa inocencia. «Mi papá dice que la gente pobre trae enfermedades». Miguel sintió que su cara se calentaba, pero antes de que pudiera responder, una niña con trenzas largas y ojos inteligentes levantó la mano. «Mi papá es doctor», dijo la niña, cuyo nombre Miguel después aprendería que era Sofía. «Y él dice que la ignorancia es peor que cualquier enfermedad. También dice que Miguel salvó al caballo más valioso de toda la región con conocimientos que ningún veterinario tenía». Carlos bufó. «Suerte de principiante. Mi papá también dice que cualquiera pudo hacer eso». «Tu papá dice muchas cosas, ¿verdad, Carlos?», intervino la señorita Fuentes. «Lástima que ninguna sea útil en este momento. Miguel, por favor, toma asiento. Comenzaremos la clase de ciencias naturales». Miguel se sentó, agradecido cuando Sofía le sonrió desde su lugar 2 filas adelante. La clase comenzó con la señorita Fuentes explicando sobre el ciclo del agua, pero Miguel notó que Carlos y sus amigos continuaban lanzándole miradas y susurrando entre ellos. A la hora del recreo, Miguel decidió quedarse bajo un árbol grande en el patio, observando cómo los demás niños jugaban en grupos ya establecidos. Estaba a punto de sacar el almuerzo que doña Carmen había preparado cuando escuchó un grito de dolor. Una maestra corría hacia un grupo de niños que se había reunido cerca de los columpios. Miguel se acercó y vio a un niño pequeño, probablemente de 1er año, llorando y sosteniendo su brazo. Una abeja había caído al suelo y su aguijón aún estaba clavado en la piel del niño. «¡Alguien llame a la enfermera!», gritó la maestra claramente nerviosa. El niño lloraba cada vez más fuerte, su brazo comenzando a hincharse alarmantemente. Sin pensarlo, Miguel se abrió paso entre la multitud. «¿Puedo ayudar?», dijo. La maestra lo miró con escepticismo. «¿Tú? Necesitamos a un adulto que...» «Soy Miguel», interrumpió él, su voz firme pero respetuosa. «Por favor, déjeme ver». Algo en su tono hizo que la maestra cediera. Miguel se arrodilló junto al niño, quien ahora hiperventilaba de pánico. «Tranquilo, amiguito», dijo Miguel suavemente, usando el mismo tono calmado que había usado con Centella. «Vas a estar bien. Soy Miguel. ¿Cómo te llamas?» Javier», sollozó el niño. «Bien, Javier. Necesito que respires despacio, ¿sí? Inhala, exhala. Así está bien». Miguel examinó rápidamente el brazo. El aguijón seguía ahí, bombeando veneno. Con cuidado pero firmeza, lo removió con sus uñas
asegurándose de sacar todo. Luego miró alrededor del patio hasta que encontró lo que buscaba, un grupo de plantas de llantén creciendo junto a la cerca. «Permiso», dijo a la maestra corriendo hacia las plantas. Arrancó varias hojas, las masticó brevemente, ignorando las exclamaciones de asco de algunos niños observadores, y regresó corriendo. Aplicó la pasta verde resultante directamente sobre la picadura. «El llantén», explicó mientras trabajaba, consciente de que todos los observaban, «reduce la hinchazón y saca el veneno. Mi abuela me enseñó. En unos minutos, Javier se sentirá mucho mejor». Para asombro de todos, el llanto del niño comenzó a disminuir casi inmediatamente. La hinchazón dejó de aumentar y, de hecho, comenzó a reducirse visiblemente. «Es como magia», susurró alguien entre la multitud. «No es magia», corrigió Miguel, recordando las palabras de su abuela. «Es conocimiento. Es prestar atención a lo que la naturaleza nos enseña». La enfermera llegó corriendo, jadeando, y se detuvo en seco al ver la escena. «¿Qué pasó?» «Me dijeron que era una emergencia». «Ya no lo es», respondió la maestra, mirando a Miguel con nueva apreciación. «Este joven actuó muy rápido. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Mi abuela me enseñó», respondió Miguel simplemente, ayudando a Javier a levantarse. «Ella era curandera en mi pueblo». Sofía se acercó, sus ojos brillando con admiración. «Eso fue increíble, Miguel. ¿Puedes enseñarme sobre las plantas?» Otros niños comenzaron a acercarse, haciendo preguntas, sus prejuicios iniciales olvidados ante lo que acababan de presenciar. Incluso Carlos, aunque mantenía su distancia, había dejado de burlarse. «Claro que puedo enseñarles», respondió Miguel con una sonrisa tímida. «Mi abuela siempre decía que el conocimiento debe compartirse, no guardarse». El profesor Mora, quien había presenciado todo desde la ventana de su oficina, sonrió. Tomó su teléfono y marcó un número. «Don Rodrigo», dijo cuando el patrón contestó. «Pensé que querría saber. Miguel acaba de ganarse el respeto de toda la escuela. Su abuela habría estado orgullosa. Y usted también debería estarlo». En el rancho San Rafael, don Rodrigo colgó el teléfono con una sonrisa que no había sentido en años. Miró hacia el corral, donde Centella pastaba pacíficamente, y por primera vez, desde la muerte de María, sintió que la vida valía la pena vivirla nuevamente. Esa noche, cuando Ramón recogió a Miguel de la escuela, el niño venía rodeado de otros estudiantes, todos hablando animadamente y haciendo preguntas sobre plantas medicinales. Carlos observaba desde lejos, su expresión una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. Pero mientras Miguel subía a la camioneta, despidiéndose de sus nuevos amigos con una sonrisa, no notó la mirada de odio puro que Carlos le dirigía. Ni escuchó las palabras que el niño murmuró entre dientes. «Esto no se queda así». El primer día había sido un éxito, pero las verdaderas pruebas apenas comenzaban. 2 semanas habían pasado desde el incidente de la abeja y Miguel había encontrado su lugar en la escuela. Cada día después de clases, un grupo de estudiantes se reunía con él bajo el gran árbol del patio, donde Miguel compartía el conocimiento que su abuela le había enseñado. Sofía era su alumna más dedicada, tomando notas cuidadosas sobre cada planta y sus propiedades. «La manzanilla calma el estómago», explicaba Miguel, mostrándoles flores secas que había traído del rancho. «Pero deben usar solo las flores, nunca el tallo completo, porque puede ser muy amargo». Don Rodrigo observaba este cambio con una satisfacción que no sabía que podía sentir. Miguel llegaba cada tarde al rancho con historias sobre sus amigos, sobre lo que había aprendido, sobre las preguntas que le hacían. El patrón había notado que el niño ahora usaba los zapatos sin quejarse, que se sentaba más erguido en la mesa, que su confianza crecía día a día. «Patrón», había dicho Miguel una noche durante la cena,
¿Cree que mi abuela estaría orgullosa? Don Rodrigo había dejado sus cubiertos, mirando al niño con esa mezcla de ternura que aún lo sorprendía a sí mismo. Tu abuela está orgullosa, Miguel. Donde sea que esté, ella te está observando y sonriendo. Pero no todo era armonía. Carlos Méndez, el hijo del hacendado más rico del pueblo después de don Rodrigo, no había olvidado la humillación que sintió cuando Miguel ganó el respeto de sus compañeros. Su padre, don Fernando Méndez, había sido durante años el competidor directo de don Rodrigo y la rivalidad entre ambas familias era conocida por todos. «Es una vergüenza», había dicho don Fernando durante una reunión del Consejo Municipal, sus palabras llegando a oídos de don Rodrigo días después. «Rodrigo está perdiendo el juicio, tratando a ese niño de la calle como si fuera su hijo. Pronto veremos cómo eso arruina su reputación». Don Rodrigo había ignorado los comentarios, pero Miguel había empezado a notar las miradas cada vez más hostiles de Carlos. El niño rico no participaba en las sesiones bajo el árbol, pero a menudo observaba desde lejos, sus ojos entrecerrados con algo que iba más allá del simple desprecio. La trampa vino un viernes por la tarde. La señorita Fuentes había organizado un proyecto especial. Cada estudiante debía preparar una presentación sobre un tema de ciencias naturales. Miguel había elegido hablar sobre plantas medicinales del desierto y había pasado toda la semana preparándose con la ayuda del doctor Mendoza y doña Carmen. Esa mañana, Miguel llegó temprano a la escuela, emocionado por su presentación. Había traído muestras de diferentes plantas cuidadosamente preservadas en frascos de vidrio, cada una etiquetada con su nombre común y científico. El doctor Mendoza lo había ayudado con los nombres latinos y Miguel los había memorizado todos. Pero cuando fue al armario donde había guardado su proyecto, encontró los frascos rotos en el suelo, las plantas pisoteadas y destruidas. El agua de preservación había formado un charco alrededor de los restos y las etiquetas estaban hechas pedazos. Miguel se quedó paralizado, mirando meses de trabajo destruido. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Su abuela le había enseñado que llorar no resolvía problemas. ¿Qué pasó aquí? La voz de la señorita Fuentes lo sobresaltó. La maestra había entrado al salón y observaba el desastre con horror. «Miguel, ¿qué hiciste?» Yo no hice nada, maestra», tartamudeó Miguel. «Llegué y encontré todo así. Yo lo vi». La voz de Carlos resonó desde la puerta. Varios estudiantes se habían reunido detrás de él, atraídos por la conmoción. «Llegué temprano para estudiar y vi a Miguel golpeando los frascos contra el suelo. Creo que se puso nervioso por la presentación». «¡Eso es mentira!», exclamó Miguel, girándose hacia Carlos. «Yo nunca haría eso». «Miguel», dijo la señorita Fuentes con voz seria, «esto es muy grave, destruir propiedad escolar». «Pero yo no lo hice», insistió Miguel, su voz quebrándose. «Estos frascos me los prestó el doctor Mendoza. Llévelo semanas preparar estas muestras. ¿Por qué las destruiría? Tal vez porque sabías que ibas a fallar», sugirió Carlos con falsa preocupación. «Mi papá siempre dice que la gente como tú no tiene disciplina para completar proyectos complejos». «¡Mientes!». Sofía se abrió paso entre los estudiantes. «Miguel ha estado trabajando en esto toda la semana. Yo lo ayudé con algunas etiquetas». «¿Y tú estabas aquí esta mañana para ver lo que pasó?», replicó Carlos. «Yo sí, vi todo». El profesor Mora llegó corriendo, alertado por el ruido. Evaluó la situación rápidamente, su mirada yendo de Miguel a Carlos y de vuelta al desastre en el suelo. «Carlos», dijo el director con voz calmada pero firme, «¿dices que viste a Miguel destruir esto?». «Sí, señor, con mis propios ojos». Miguel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Podía ver en las caras de algunos estudiantes que le creían a Carlos.
Después de todo, Carlos era de una familia respetada, mientras que él era solo un huérfano que había aparecido de la nada. «Miguel», dijo el profesor Mora, «¿tienes algo que decir?» «Solo que no fui yo», respondió Miguel, su voz más firme ahora, «y que quien hizo esto conoce muy poco sobre honor y verdad». Carlos dio un paso adelante, amenazante. «¿Me estás llamando mentiroso?» «Estoy diciendo que mi abuela me enseñó que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuántas mentiras la cubran». «Suficiente», ordenó el profesor Mora. «Miguel, hasta que esto se aclare tendrás que hacer tu presentación sin las muestras. Carlos, tú vendrás conmigo a mi oficina. Quiero escuchar exactamente qué viste y a qué hora». Mientras el profesor se llevaba a Carlos, Sofía se acercó a Miguel. «Yo sé que no fuiste tú. Lo sabemos todos los que te conocemos». «Pero no todos me conocen», respondió Miguel tristemente, comenzando a recoger los fragmentos de vidrio. «Y Carlos tiene razón en algo. Su familia tiene reputación. Yo solo tengo mi palabra». Lo que Miguel no sabía era que alguien más había llegado temprano esa mañana. El conserje de la escuela, don Mateo, un hombre mayor que llevaba 30 años trabajando en el edificio, había visto todo desde su oficina en el sótano. Y don Mateo recordaba otro tiempo, años atrás, cuando él había sido despedido injustamente de su trabajo anterior por culpa del padre de Carlos. Mientras Miguel intentaba salvar lo que podía de su proyecto, don Mateo subía las escaleras hacia la oficina del director, una pequeña llave USB en su mano. La cámara de seguridad que había instalado secretamente cerca de los armarios, sin el conocimiento de nadie, había grabado todo. A veces, pensó el viejo conserje, la justicia necesita un pequeño empujón. Esa tarde, cuando Ramón llegó a recoger a Miguel, encontró al niño sentado en los escalones de la entrada, su rostro mostrando una tristeza profunda, pero también una dignidad que recordaba a su abuela. «¿Qué pasó, chamaco?», preguntó Ramón, sentándose junto a él. Miguel le contó todo mientras conducían de regreso al rancho. Cuando llegaron, don Rodrigo estaba esperando en el porche. El profesor Mora había llamado, explicándole la situación. «Patrón», comenzó Miguel bajando de la camioneta, «yo no rompí esos frascos, lo juro por la memoria de mi abuela». Don Rodrigo bajó los escalones colocando sus manos sobre los hombros del niño. «Lo sé, Miguel, nunca dudé de ti ni por un segundo. Pero Carlos dice que me vio. La gente va a creerle a él, no a mí». «Tal vez», respondió don Rodrigo, «o tal vez la verdad tiene su propia forma de revelarse. Tu abuela tenía razón sobre eso». Esa noche, en la casa de los Méndez, Carlos cenaba con su padre, quien lo felicitaba por poner a ese niño en su lugar. Ninguno sabía que al día siguiente toda la verdad saldría a la luz de una manera que nadie esperaba. Y las consecuencias cambiarían todo. El lunes por la mañana, la escuela estaba inusualmente llena. El profesor Mora había convocado una asamblea especial y los rumores habían corrido como fuego. No solo los estudiantes estaban presentes, sino también varios padres, incluyendo don Fernando Méndez, quien había llegado con su abogado personal. Don Rodrigo también estaba allí, sentado en la última fila con Miguel a su lado. El niño había insistido en usar su camisa más limpia, queriendo enfrentar lo que viniera con dignidad. Doña Carmen le había preparado el desayuno especialmente temprano, sus ojos húmedos mientras le decía: «La verdad siempre gana, mijito, siempre». El profesor Mora subió al escenario del auditorio, el murmullo de conversaciones cesando gradualmente. A su lado estaba don Mateo, el conserje, sosteniendo una laptop. Carlos estaba sentado en la primera fila junto a su padre, una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Buenos días a todos», comenzó el director, su voz seria. «Los he convocado hoy para resolver un asunto muy grave. El viernes pasado,
El proyecto de Miguel Sandoval fue destruido. Carlos Méndez afirmó haber sido testigo de que Miguel mismo lo destruyó. «Y mantengo mi testimonio», interrumpió don Fernando poniéndose de pie. «Mi hijo no es un mentiroso. El muchacho claramente se puso nervioso y destruyó su propio trabajo. Ahora intenta culpar a otros para evitar las consecuencias». Miguel apretó los puños, pero don Rodrigo colocó una mano calmante sobre su hombro. «Espera», susurró el patrón. «Deja que se cabe en su propia tumba». «Don Fernando», continuó el profesor Mora, «entiendo su posición. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, quiero mostrarles algo que don Mateo me trajo el sábado por la tarde». El conserje abrió la laptop y conectó el proyector. La pantalla detrás del escenario cobró vida, mostrando la imagen en blanco y negro de un pasillo de la escuela. «Esta grabación», explicó don Mateo con voz firme, «es de la cámara que instalé hace 3 meses cerca de los armarios. Lo hice porque varias veces han desaparecido cosas, pero nunca pude probarlo». La grabación comenzó a reproducirse. La marca de tiempo mostraba las 6:45 de la mañana del viernes pasado. Durante unos segundos, el pasillo estaba vacío. Luego, una figura entró en el cuadro: Carlos Méndez. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. En la pantalla, Carlos miraba cautelosamente a ambos lados antes de abrir el armario de Miguel. Con movimientos deliberados, comenzó a sacar los frascos uno por uno, rompiéndolos contra el suelo. Su expresión mientras lo hacía era de satisfacción pura. «¡Apaguen eso!», gritó don Fernando, su rostro enrojeciendo. «Esto es una trampa. Esa grabación es falsa». Pero el video continuaba. Después de destruir todo, Carlos se aseguró de pisar las plantas minuciosamente, casi con rabia. Luego sacó su teléfono, tomó una foto del desastre y salió del cuadro con una sonrisa. El silencio en el auditorio era absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Carlos, quien había palidecido dramáticamente. Su padre intentó agarrarlo del brazo, pero el muchacho se encogió. «Carlos», dijo el profesor Mora, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «¿Tienes algo que decir?» Yo... Carlos miró a su padre, luego a Miguel, luego de vuelta al director. «Él no tiene derecho a estar aquí, no es como nosotros. Mi papá dice...» «Tu papá dice muchas cosas», interrumpió una voz. Don Rodrigo se había levantado, su presencia llenando el auditorio. «Pero ninguna de ellas justifica lo que hiciste, muchacho. Destruiste semanas de trabajo. Intentaste arruinar la reputación de alguien que nunca te había hecho daño. Y lo peor de todo, mintiste sin remordimiento». «Rodrigo». Don Fernando avanzó hacia el frente del auditorio, su abogado siguiéndolo nerviosamente. «¿No tienes autoridad para...» «¿Autoridad?». La voz de don Rodrigo se volvió fría como el acero. «Fernando, tu hijo cometió vandalismo y falso testimonio. Si Miguel no hubiera sido tan noble, habría llamado a la policía. Y en cuanto a autoridad, soy el mayor donante de esta escuela, algo que tú sabes muy bien». «¿Y qué?», replicó don Fernando. «¿Vas a amenazar con retirar tu dinero como siempre haces? Ese niño no debería estar aquí. Es un don nadie». El murmullo en el auditorio se convirtió en exclamaciones indignadas. Varios padres se levantaron, claramente molestos por las palabras de don Fernando. «Ese don nadie», dijo Sofía desde su asiento, poniéndose de pie con valentía, «salvó a mi hermano menor cuando lo picó una abeja. Los maestros no sabían qué hacer, pero Miguel sí. Y salvó al caballo más valioso de toda la región», agregó el padre de Sofía, el doctor García, «usando conocimientos que la medicina moderna no tiene. Yo estaba ahí. Lo vi con mis propios ojos». Más voces se unieron, padres y estudiantes defendiendo a Miguel. La señorita Fuentes subió al escenario, su rostro mostrando una furia controlada que sus alumnos nunca habían visto. «Don Fernando», dijo ella, su voz temblando de indignación,
En mis 20 años como maestra, Miguel ha demostrado más carácter en 2 semanas que muchos estudiantes en años. Él comparte su conocimiento libremente, ayuda a quien lo necesita y trata a todos con respeto. ¿Puede su hijo decir lo mismo? Don Fernando miró alrededor, dándose cuenta de que había perdido la batalla. «Vámonos, Carlos», gruñó, agarrando a su hijo del brazo. «Esta escuela claramente no tiene los estándares que yo esperaba». Un momento. La voz del profesor Mora detuvo a ambos. «Carlos, estás suspendido por 2 semanas por vandalismo y falso testimonio. Cuando regreses, escribirás una disculpa formal a Miguel y realizarás servicio comunitario en la escuela durante 1 mes». «No puede hacer eso», explotó don Fernando. «Puedo y lo hago», respondió el director firmemente. «Y don Fernando, si tiene algún problema con mi decisión, puede retirar a su hijo de esta institución. Pero le advierto que los otros directores de la región son mis colegas y todos sabrán exactamente por qué Carlos fue suspendido». Don Fernando abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Con un último vistazo de odio hacia Miguel y don Rodrigo, arrastró a Carlos fuera del auditorio. El muchacho iba con la cabeza gacha, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el auditorio explotó en aplausos. Miguel, abrumado por la emoción, sintió que las lágrimas finalmente brotaban. Don Rodrigo lo abrazó mientras los estudiantes se acercaban para expresar su apoyo. «Lo siento mucho, Miguel», dijo el profesor Mora, bajando del escenario. «Debí haber investigado más desde el principio. Tu palabra debió haber sido suficiente». «Gracias, director», respondió Miguel, secándose las lágrimas. «Pero mi abuela siempre decía que a veces la gente necesita ver para creer. No lo culpo». Don Mateo se acercó tímidamente, su gorra en las manos. «Espero no haber causado problemas, joven Miguel, pero cuando vi lo que ese muchacho hizo...» Miguel tomó las manos ásperas del conserje entre las suyas. «Don Mateo, usted me salvó. Gracias. Muchas gracias». El viejo conserje sonrió, sus ojos húmedos. «Tu abuela habría estado orgullosa de cómo manejaste todo esto, chamaco, con dignidad y sin buscar venganza». Esa tarde, mientras Miguel y don Rodrigo conducían de regreso al rancho, el patrón habló. «Tu abuela te enseñó bien, Miguel. Hoy demostraste que el verdadero carácter se muestra cuando enfrentas injusticias. Ella siempre decía que la verdad es como el agua del desierto», respondió Miguel, mirando por la ventana hacia las colinas donde había recolectado las plantas para salvar a Centella. «Puede tomar tiempo, pero siempre encuentra su camino hacia la superficie». Don Rodrigo sonrió, una mano apretando el hombro del niño. «¿Sabes, Miguel? Cuando conocí a María, ella me dijo algo similar, que las personas verdaderamente buenas no necesitan demostrar nada, porque su bondad habla por sí misma». «Ojalá pudiera conocerla», dijo Miguel suavemente. «De alguna manera», respondió don Rodrigo, su voz cargada de emoción, «creo que lo harás, porque todo lo que ella valoraba, todo lo que ella amaba en las personas, está en ti». Cuando llegaron al rancho, Centella relinchó desde su corral, como si pudiera sentir que la justicia había triunfado. Miguel corrió hacia él, abrazando el cuello del caballo que había comenzado todo. «Gracias, amigo», susurró al oído de Centella. «Si no fuera por ti, nunca habría conocido al patrón, nunca habría encontrado mi nueva familia». Don Rodrigo observaba la escena desde el porche, doña Carmen junto a él, limpiándose los ojos con su delantal. «Es un buen muchacho», dijo la cocinera. «Es el mejor», respondió el patrón. «Y ahora, gracias a él, yo soy un hombre mejor también». La verdad había salido a la luz, como siempre lo hace, y con ella había traído no solo justicia, sino también la confirmación de algo que Miguel había sabido todo el tiempo,
que el verdadero valor de una persona no está en su apellido o su riqueza, sino en su carácter y en la bondad de su corazón. 3 años habían pasado desde aquella noche en que un niño descalzo salvó al caballo más preciado del patrón más temido de la región. El rancho San Rafael había cambiado de maneras que nadie hubiera podido imaginar, y el cambio más notable no estaba en los edificios o en los animales, sino en las personas que lo habitaban. Miguel, ahora de 15 años, caminaba por los establos con la confianza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era el niño tímido con pies descalzos y mirada asustada. Ahora llevaba botas de cuero que don Rodrigo le había mandado hacer a la medida. Pero más importante, llevaba consigo el respeto ganado de toda la región. La clínica veterinaria que don Rodrigo había construido en el rancho era el orgullo de ambos. No era grande ni ostentosa, pero tenía todo lo necesario. Una sala de examinación moderna donde el doctor Mendoza trabajaba junto a Miguel, una farmacia con medicamentos tradicionales y modernos, y un jardín medicinal donde crecían decenas de plantas que Miguel había cultivado siguiendo las enseñanzas de su abuela. «Miguel», llamó Sofía desde la entrada de la clínica. Ahora tenían 14 años y seguía siendo su mejor amiga y alumna más dedicada. «El profesor Mora está aquí con un grupo de estudiantes nuevos. Quieren que les enseñes sobre las plantas del desierto». Miguel sonrió, secándose las manos en su delantal. Enseñar se había convertido en una de sus actividades favoritas. Cada sábado, estudiantes de toda la región venían al rancho para aprender sobre medicina tradicional. Don Rodrigo había convertido uno de los graneros en un aula completa con mesas, sillas y estantes llenos de especímenes botánicos. «Ya voy», respondió Miguel, pero antes de salir se acercó al corral donde Centella pastaba tranquilamente. El caballo, ahora de 18 años, seguía siendo la imagen de la salud. Al ver a Miguel, trotó hacia la cerca, apoyando su hocico contra el pecho del muchacho como había hecho tantas veces en estos años. «Hola, viejo amigo», susurró Miguel, acariciando el cuello brillante del animal. «Todo comenzó contigo, ¿verdad? Si no hubieras enfermado, yo aún estaría... En fin, ya no importa dónde estaría. Estoy donde debo estar». Centella relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Don Rodrigo observaba la escena desde el porche de la casa principal, una taza de café en su mano y una sonrisa permanente en su rostro curtido. Los últimos 3 años lo habían transformado tanto como a Miguel. El hombre duro y temido que había sido se había suavizado, no en debilidad, sino en humanidad. Sus trabajadores ya no le temían, lo respetaban genuinamente. «Patrón», Ramón se acercó con unos documentos. «Los papeles que pidió. El abogado dice que están listos para la firma». Don Rodrigo tomó los documentos, revisándolos cuidadosamente. Eran papeles de adopción. Durante 3 años había querido hacer esto, pero esperó hasta estar seguro de que Miguel lo deseaba también. La conversación había sucedido la semana anterior, durante la cena. «Miguel», había dicho don Rodrigo, su voz inusualmente temblorosa, «estos años contigo han sido los mejores desde que perdí a María. Me has devuelto algo que creí perdido para siempre, la capacidad de amar a alguien sin miedo». Miguel había dejado sus cubiertos, mirando al hombre que se había convertido en mucho más que un patrón o un benefactor. «Sé que nadie puede reemplazar a tu abuela», continuó don Rodrigo, «ni yo pretendo hacerlo, pero me encantaría que me permitieras ser tu padre, legalmente, oficialmente, que el apellido Valenzuela sea tuyo también». Las lágrimas habían corrido por las mejillas de Miguel mientras asentía, incapaz de hablar. Cuando finalmente encontró su voz, solo pudo decir:
Mi abuela siempre decía que la familia no es solo sangre, es elección. Y yo te elegí como mi padre desde aquella primera noche, aunque no sabía cómo decirlo. Ahora, con los papeles en su mano, don Rodrigo sintió una paz profunda. Esa tarde habría una pequeña ceremonia. El juez vendría al rancho y Miguel oficialmente se convertiría en Miguel Ángel Sandoval Valenzuela. En el aula improvisada, Miguel estaba en su elemento. 15 estudiantes lo rodeaban, todos tomando notas mientras él explicaba las propiedades de diferentes plantas. La gobernadora, decía, sosteniendo una rama de la planta, no solo baja la fiebre, también limpia heridas y ayuda con problemas digestivos. Mi abuela la usaba para casi todo, pero deben recordar, la cantidad correcta cura, demasiada puede dañar. El respeto por las plantas es tan importante como el conocimiento de ellas. Miguel, levantó la mano una niña pequeña. ¿Es verdad que salvaste al caballo de don Rodrigo cuando solo tenías 12 años? Miguel sonrió, notando que el profesor Mora también sonreía desde la esquina del aula. Es verdad. Y ese caballo no solo me salvó, dándome una oportunidad de demostrar lo que mi abuela me enseñó. Me salvó dándome una familia. Cuéntanos la historia, pidió otro estudiante. Por favor. Miguel miró hacia la ventana donde podía ver a don Rodrigo en el porche esperándolo. Es una historia larga, pero la lección más importante es esta: el verdadero tesoro nunca es el oro. Mi patrón ofreció todo su oro por la vida de Centella y yo lo rechacé. ¿Saben por qué? Los estudiantes negaron con la cabeza, completamente cautivados. Porque el oro se gasta, se pierde, se roba, pero la educación, el conocimiento, las relaciones que construimos, eso nadie puede quitárnoslo. Mi abuela me dio el regalo del conocimiento. Don Rodrigo me dio el regalo de la educación y una familia. Esos son tesoros que valen más que todo el oro del mundo. Cuando terminó la clase, Miguel caminó hacia la casa principal. Don Rodrigo lo esperaba con los papeles en la mano. Doña Carmen estaba allí también, su delantal perfecto para la ocasión, limpiándose lágrimas de alegría. El doctor Mendoza había llegado con un regalo envuelto. Ramón y los otros trabajadores del rancho se habían reunido en el jardín. El juez Hernández, un hombre mayor con bigote blanco, realizó la ceremonia breve pero emotiva. Cuando terminó, extendió su mano a Miguel. «Felicidades, joven Valenzuela. Eres oficialmente parte de esta familia». Miguel miró a don Rodrigo, quien tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. Se abrazaron, padre e hijo por elección, unidos no por sangre, sino por algo más fuerte: amor genuino, respeto mutuo y la transformación que ambos habían experimentado juntos. «Tu abuela estaría tan orgullosa», susurró don Rodrigo. «Ella está orgullosa», respondió Miguel, mirando hacia el cielo donde el sol comenzaba a ponerse. «La siento aquí, en el viento, en las plantas, en cada animal que ayudamos. Su conocimiento vive en mí y ahora lo comparto con otros». Ese era su sueño. Esa noche, durante la cena de celebración que doña Carmen había preparado, don Rodrigo se puso de pie con su copa en alto. «Quiero hacer un brindis», anunció, su voz firme pero emocionada. «Hace 3 años, un niño descalzo entró en mi vida y me mostró que estaba perdido. Me enseñó que la riqueza verdadera no está en cuentas bancarias o propiedades, sino aquí». Tocó su pecho. «En el corazón. Miguel, tú me salvaste tanto como salvaste a Centella. Gracias, hijo mío». Miguel se levantó, su propia copa temblando ligeramente en su mano. «Y gracias a usted, papá, por ver más allá del niño pobre que era. Por darme no solo un hogar, sino propósito. Mi abuela me enseñó a curar cuerpos. Usted me enseñó que también podemos curar corazones». Mientras todos brindaban y la celebración continuaba, Centella relinchó desde su corral, como si él también celebrara. El caballo que había estado al borde de la muerte
ahora era un símbolo viviente de segundas oportunidades y milagros que suceden cuando la compasión y el conocimiento se encuentran. Los años seguirían pasando. Miguel completaría su educación y se convertiría en el veterinario más respetado de la región, combinando medicina moderna con sabiduría antigua. La clínica del Rancho San Rafael atendería a miles de animales, muchos sin costo para familias que no podían pagar. Y don Rodrigo, hasta el día de su muerte muchos años después, contaría la historia del niño descalzo que rechazó su oro y al hacerlo, le dio algo que ningún dinero podría comprar: redención, amor y una razón para vivir. Pero esa noche, bajo las estrellas del desierto, lo único que importaba era que dos almas que habían estado perdidas finalmente habían encontrado su hogar. No en un lugar, sino en el corazón del otro. Y en algún lugar, si uno escuchaba con atención, podía casi oír la risa satisfecha de una anciana curandera, sabiendo que su nieto había aprendido la lección más importante de todas: que el verdadero legado no se mide en oro, sino en vidas tocadas, conocimiento compartido y amor dado sin condiciones. Así termina la historia de Miguel y don Rodrigo, pero su legado continuaría para siempre, transmitiéndose de generación en generación, recordando a todos que a veces los mayores tesoros vienen en los paquetes más humildes y que la verdadera riqueza siempre ha estado y siempre estará en el corazón humano.